Arratsaldeon, hasiko gara. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko guztiei, Larramendi ikastolan, aurtengo ikasturtean iriki dugun hitzaldi zikloen bigarren topaketara, bigarren hitzaldira. Dakizuen bezala, asko bertan izan zinaten gainera, beste batzuk gaur lehenengo aldiz, badakizuen bezala, abenduan ingenun lehenengo hitzaldia, Torrebilelan, hain zuzen ere, kibari buruz, buldinari buruz. Eta, bueno, agindu genizuen, saiatuko ginala horrelako hitzaldiak eta puntako hizlariekin eta hitzaldi interesgarriak antolatzen, eta hauxe dugu bigarrena. Mikele Aldasaro ekarri dugu gaur hezkuntza paradigmaz, eta horren inguruan ze berrikuntza dagoen, zertan gabiltzan, zertan dabilen ikastolen elkartea, eta zertan gabiltzan ikastolok jakitera guraso eta familia bezala noski. Naizta, bueno, seguru nago Mikelek jakingo dula nolabait oso maila teknikoan ez azaltzen, horrela denok, konpartitu alizateko gai hau, bai. Bueno, maikideak aurkeztuko ditut eta hizkuntzari buruz pentsatu dugu batez ere nagusiki euskaraz egitea, baino malguak izan gaitezke eta ikusiko balitz beharra gaztelania ere erabiltzeko, ez dago inongo arazorik. Hain zuzen ere, Mikelek eginduna da berak euskaraz azalduko du, baino ekarri duen aurkezpena gaztelaniaz dago. Asmo horrekin, bi hizkuntzetan bikoiztu gabe albada, biak behintzat zuen gana iristeko. Baina, bueno, gero inor galderak egin nahi baditu, edo azalpenen bat edo eskatzen badu gaztelaniaz izatea zehatzago, ez dago inongo arazorik. Ados? Bueno, hasiko naiz maikideak aurkezten eta lehenbailen harira juten. Esan dizudan bezala, hemendik hasiko naiz. Nire ezkerretik hasita, Irantzugoitia, Larramendi ikastolako lehendakaria, bere ondoan Josune Bañales, ikastolen elkarteko Bizkaiko lurralde batzarreko koordinatzailea da. Bera etorri da ikastolen elkartearen izenean, gaurko hitzaldira, eta bera da gainera Kirikino ikastolako lehendakari ordea. Eta leheno aipatu dizuetan bezala, maiaren beste aldean, Mikele Aldasoro, hezkuntzan aditua, ikastolen elkarteko kurrikulun arduraduna eta gaur egun ikastolen elkarteko zuzendaritza kidea. Bueno, Irantzuri emango diot hitza. Eskerrik asko Itziar. Arratsaldeon eta ongi etorriak danak gaur antolatu dugun hitzaldi honetara. Familiok eta gurasok heziketa onena nahi dugu gure seme-alabentzat. Entzuten da, ezta? Bai. Bueno, orden, esan duten bezala, familiek eta gurasok nahi duguna heziketa onena aukitea da gure seme-alabek, ezta? Orden, ikastola ereduak aukera hori emoten digu, punta-puntan egoteko eta hezkuntza eredu propio bat izateko. Ikastola bakoitzaren esku dago hezkuntzaren eraldaketa egitea. Eta bide hortan, bide lagunak behar ditugu. Ikastola elkarteak lau ardatz dekoz, euskalduna, euskalduntasuna, herritarra, eraldatzailea eta hezkuntza eredu propioa dauka. Orduen, horiekin bat egiten du Larramendi ikastolak. Ikastola elkarteagaz eta ardatzoiekin. Eta bere estrategian indartsu jarraitzeko ikastola elkartean babesa dugu eta bide lagun garrantzitsua dugu. Hezkuntza eraldaketa handia da, handia izan da, azken boladan eta handia izango da. Eta klabeak, batzuk markatuta daude. Eta ikastoleen lana da aurrera egitea bide hortan. Hezkuntza eraldatzeko oinarriak asko dira. Espazio berritzaileak, teknologia berritzailea izatea, eduki digital berritzaileak, ikaslearen irtera profiletik eraikitako hezkuntza markoa lantzea, euskal kurrikulunean eta kompetentzien oinarritutakoa, integrazioaren pedagogiaren bitartez, eta eleanitza baina beti euskara ardatza izaniz. Hori guztia gerta dadin, Larramendi ikastolan ahalegin guztia egingo dugu.
Eta hori egiteko, bide hori egiteko, elkarlana bultzatuko dugu, eta bide lagunean bere babes bezala izanik ikastola elkartea. Bueno, decía que las familias, los padres y las madres, lo que queremos es pues lo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas, ¿no? La mejor educación para ellos. Y el modelo de ikastolas nos da la oportunidad para estar en la cima y para tener un modelo educativo propio. Luego está en manos de cada ikastola la transformación educativa, y para eso siempre se necesitan compañeros de viaje. La Federación de Ikastolas tiene 4 ejes que son Euskalduna da, herriarena, del pueblo, popular, transformador, y tiene un modelo educativo propio. Y la Ramendi Ikastola se alinea con esos ejes para desarrollar y llevar a cabo su propia estrategia con fuerza, con el apoyo y con la colaboración de la Federación de Ikastolas. Las claves de la transformación educativa están dadas y la labor de las ikastolas es avanzar en ese camino. Como claves podemos nombrar, entre otras, los espacios innovadores, la tecnología innovadora, los contenidos digitales innovadores, el marco educativo construido y basado en el perfil de salida del alumno, basado en las competencias y en el currículum vasco, a través de la pedagogía de la integración, multilingüe y siempre con el eje del euskera, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que todo esto sea posible, fomentando la colaboración entre todos los grupos de interés y con el acompañamiento y la protección de la Federación de Ikastolas. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko Irantzu. Orain Josune Bañalesi emango diotitza, eskerrak eman nahi dizkiot berriz ere, guregana hurbiltzeagatik eta zure da hitza. Lehenengo eta behin eskerrak nik zeuei gonbidatzeagatik, eta pare bat hitz baino ez dotzu edaz esango. Batetik, Irantzuk aipatu duen moduen, badakigu zeintzuk diran ikastolen hildo nagusiak, eta berak esan dagoa zanez, Euskalduna, herritarra, eraldatzailea. Orduen, horretarako guk dekoguz programa batzuk abian jarri ditugunak eta etengabe berritzen ari garanak. Orduen, badagoz txanela, eleanitz proiektua, eki digitala, orain gabiz HH marko barria definitzeko eta eki lehen hezkuntzara esartzeko lanean. Orduen, ikusten duzuenez etengabeko berrikuntza da. Apustu garbia egiten dugu horren alde. Gizartea ere holan etengabe aldatzen delako. Batzuetan guk nahi baino arinago eta hori gure seme-alabengan ikusten dugu. Orduen, lo primero que quería era agradeceros el haberme invitado a este acto, en el que simplemente quiero deciros unas palabras para animaros a seguir adelante y para hacer un poco hincapié en los proyectos que las ikastolas desarrollan. Tenemos los proyectos Chanela, Eleanitz, Eki Digital. Se quiere implantar ahora el nuevo marco en educación infantil, se está trabajando para ello, y Eki en educación primaria. Entonces, como veis, esto es una apuesta clara por la innovación continua. En realidad, la sociedad está cambiando continuamente y nosotros también queremos cambiar con ella. Bestalde, kiba egitasmoa, entzundo dut hitzaldi bat egin zenutela horren inguruan, hori ere aipatu nahi dut. Ikastolen altxorretako bata. Aurten jarri dugu martxan, Finlandiatik datorkigun proiektu hori, eta 52 ikastolek jarriko dabe martxan aurten. Orduen, Larramendi ikastola tartean dago eta horregaitik ere zorionak eman nahi dizkizuet, kiba proiektuagaz aurrera egiteagatik, azkenean nahi duguna da bizikidetzan daukan garrantzia, gure gizartean daukan garrantzia isladatu eta lortu gizarte hobeago bat. Para terminar, hacer una mención especial al programa KIBA, que es el proyecto estrella de este año de este curso de las ikastolas, y deciros que, como ya sabéis, ya habéis tenido una charla sobre este tema, viene de Finlandia y el eje es el reto para la convivencia. Es un tema que nos preocupa y en el que este año ya se han involucrado 52 ikastolas.
entre ellas Larramendi, y por eso también os quiero felicitar, porque entre todos tenemos que conseguir una ikastola de futuro. Juntos conseguiremos llevar a buen puerto la ikastola y la educación de nuestros hijos. Guztiok bat eginez, ikastola eta gure seme-alabak aurrera eramango ditugu, seguru. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josune. Bueno, Mikele aurkeztuko dizuet labur eta berari emango diot hitza. Hain, denok irrikaz egongo gea eta bera entzuteko. Zer da, hezkuntza paradigma berri hau. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean hezkuntza zientzietan lizentziatua eta magisteritzan diplomatua da Mikele. Hezkuntzari eta ikastolei lotuta dago bere jardunbide profesionala, Urretxu Zumarraga ikastolan irakasle lanean, Euskal Herriko ikastolen elkarteko hainbat proiektutan parte hartu zuen, besteak beste, DBH-erako ostadar hizkuntza arloko ikasle materialgintzan eta horrek eskatze zuen irakasleen prestakuntzan. 2009 urtean ekin zion ikastolen elkartean Xaber Garagorrirekin elkarlanean euskal kurrikulumaren garapenari, ikastolen hezkuntza eredu pedagogikoaren balizko osagaiak zehaztuz eta konpetentzietan oinarritutako kurrikulumaren diseinua egin eta eki proiektuaren bidez gauzatuz. Hitz potolo guzti hauek esplikatuko dizkigu beak gauza guzti hauen esanahia. Eta hasieran esan bezala, gaur egun Euskal Herriko ikastolen elkartean kurrikulum arduraduna eta zuzendaritzako kide da. Zurea da hitza, Mikele. Bueno, arratsaldean guztioi eta eskerrik asko egin diazuen gonbidapenagatik. Espero dut, Itziarrek esan duen bezala, hitz potoloiek argitzen, saiatuko naiz behintzat. Beti hizkuntzari dagokionez, arazo izaten dut, euskeraz egingo dut, gaztelaniaz egingo dut, eta oraingo honetan diapositiba guztiak eta letraz beteta ikusiko duzue egin behar ez den bezala, daude gaztelaniaz, jendeak jarraitu dezan. Saioa euskeraz egingo dut, baina edonola ere, edozein momentutan norbaitek gaztelaniaz egitea behar balu, argitzea behar balu, esan, eta ez dut inango eragozpenik gaztelaniaz egiteko ere. Nire helburua zuekin komunikatzea baita. Comentaba, aparte de dar las gracias por la invitación, que siempre tengo el problema de en qué idioma tengo que hacer el discurso, la charla o que vaya a tener con vosotros. Evidentemente es un tema potente, es un tema que yo voy a tratar de flexibilizarlo, de llegar a un lenguaje que intentaré bajarlo para comunicarme con vosotros. He puesto las diapositivas en castellano con mucha letra, lo que no se debe hacer nunca, pero para que podáis seguirlo igual leyendo más fácil. De todas formas, ya hablaré también en castellano, pero si en algún momento cualquier persona, cuando esté hablando en euskera, requiere, oye, explícame eso mejor en castellano, que no lo he entendido, por favor, decírmelo y lo voy a hacer. El objetivo en este momento no es en qué idioma hablo, sino el comunicarme con vosotros, ¿de acuerdo? O sea que, por favor, decírmelo con tranquilidad. Bueno, en ese cartel tan bonito que se ha preparado para presentarme, pues se hacían dos preguntas, ¿no? Si en este paradigma educativo, si de verdad hay que aprender contenidos o hay que desarrollar competencias. Evidentemente, esta primera diapositiva deja claro que voy a defender el enfoque por competencias, ¿de acuerdo? Después de hablar un ratito yo, abriré el momento de, podremos aclarar vuestras dudas, preguntar con toda tranquilidad, pero como os he dicho antes, también durante el proceso podéis preguntar, pararme y decirme lo que haga falta, ¿de acuerdo? Bueno, a lo largo de, a ver si acierto con esto, a lo largo de mi charla saiatuko naiz gaur galdera hauei erantzuna ematen. Ari gera ikastolan elkarteak, hezkuntza eredu berria berezi bat duela, nik aitatuko dizuet sarrera honetan zergatik eta nola hautatu genuen hezkuntza eredu hau. Bestela gurasoei azaltzen dietenean edo
Gehien bat gurasoekin, euki dituan harremanetan, esaten dute bai, baina nondik zergatik hautatu zenutena. Orduan, lehenengo hori egingo dizuet. Eta gero dauden beste galderatan ikusiko dezue, zer diran oinarrizko konpetentziak, ia ezagutza eta kompetentzia gauza bera diren, benetan kompetentzien baitako hezkuntzak ikaslek ikasi behar duten hori bermatzen duen, ziurtatzen duen, hori guraso askoren kezka izaten da baita. Eta berez, hezkuntza eredu honek, ia azalduko ditut, ze eragin, ze implikazio dituen gelako eguneroko dinamika horretan. Eta tartean, zuek nahi dezuen edo behar dezuen guztiari erantzuteko prest. Zergatik hautatu dugu ikastolak, hau, bueno. Hau esplikatzeko eta hau agertzeko, hasiko naiz aurrekari batzuk aipatzen. Bueno, kompetentzia hitza gaur mundu guztiak erabiltzen du. Mundu guztiak. Baina esan behar da, atzera joko dut pixka bat eta ibilbidetxo bat egingo dut kokatzeko gaur nun gauden. Esan behar da, kompetentzia hitza garai batean, lan munduari atxikitako hitz bat zela, termino bat zen. Beti esaten zen. Langile hau kompetentea da, ez da kompetentea, bai? Askotan esaten genuen hori. Eta beti ondo egiten du lana, o ez du betetzen ondo bere lana, hori kalifikatzeko erabiltzen zen terminoa zen kompetentzia hori. Baina ja 1980ean, hau da aurreko mendean, 80 hamarkada horretan, hasi zen ja termino hau hezkuntzan erabiltzen. Bereziki ebaluazioaren alorrean. Azken baten zergatik, kezka izugarria zegoelako, ja garai horretan, bizitzak edo gizarteak eskatzen zionaren, ikasle hoiei eskatzen ziotenaren, eta eskatuko zioten horren aurrean, eta eskolak eskaintzen zionaren artean. Ikusten zen izugarrizko desfasea zegoela. Une horretan, hasi zen ja, kompetentzia hezkuntza munduan erabiltzen eta bereziki ebaluazioari lotuta. Esan dizuet, gizarteak ikasle hori eskatzen ziena, gizarteak eskolari eskatu behar zionaren artean. Hor aldaketa bat egontzan funtseskoa, eskakizun horietan. Eta izan zen teknologia digitalaren sorrera. Gaur egun gurea sentitzen dugu, erabat, baino pentsa behar dezue, momentu horretan eskolaren funtziotako bat izaten jarraitzen du, ezagutzaren transmisioa gaur ere bada. Baina ez da hori bakarrik. Zer gertatzen da, era teknologia digitalen mundu ontara iritsi direnean. Hasteko informazioa modu exponentzialean handitzen ari da etengabe. Cada vez hay más información. Cada vez más. Se descubren día a día cosas nuevas. Hay movimientos políticos, económicos que hacen que en unos países dejen de ser miembros de no sé qué grupo. Ya los países que aprendíamos de memoria y las capitales ya no, bueno, las capitales sí, pero no concuerdan. Hay información nueva, continua. Hay una información nueva. Además, esa información es totalmente accesible. Cualquiera hoy día puede acceder a esa información. Y de hecho, este mundo digital en el que estamos inmersos, en el que nuestros hijos se manejan de maravilla, pero porque han nacido ya en esta época, sí que ha condicionado incluso la forma en la que vivimos y nos relacionamos. Yo recuerdo, yo soy muy mayor, bastante mayor que todos los que estáis aquí. Yo recuerdo que antes cuando nos juntábamos en algún sitio, pues a una comida, una cena en familia, uno preguntaba algo y no conocías la respuesta y en torno a eso pues podíamos estar 20 minutos, media hora hablando lo que uno decía o otro decía. Hoy día no. Hoy día saca uno el móvil, mira en el Google y en 2 minutos te dice, no, el ródano en Italia, no lo sigáis discutiendo. Y ya se ha terminado esa conversación, hay que sacar otra. Es decir, es accesible totalmente, es totalmente accesible. Con lo que en este momento, en torno a la información, como saben buscarla los alumnos en cualquier momento, lo que hay que trabajar es que sepan buscar esa información. Primero, saber qué información necesitan y para qué. En segundo, conocer en qué fuentes tienen que encontrarla. Luego, claro, hay que saber si esas fuentes son fiables o no, porque esa es otra.
En Internet cabe todo, ¿no? Y no es como cuando dice mi padre, es que eso es así. ¿Quién te lo ha dicho ahí, el telediario? Hoy día pues no sirve eso. Tiene que comprender esa información, tiene que seleccionar esa información y la información también tiene que valorarla, si de verdad responde a sus objetivos o no responde. Y además tiene que saber utilizarla para aquello por la razón por la que lo ha buscado. Evidentemente, como veis, este boom de la información mediante la tecnología digital nos ha cambiado mucho. En vista de todo eso, esta sociedad ya hoy día, no ya la que viene futura, sino que esta sociedad, la vida en sí y el mundo laboral en especial, ya empezaron a plantearse de que, oye, esto de que los alumnos aprendan todo de memoria y lo reproduzcan, porque luego sí os diré que también hay que aprender cosas de memoria, que lo reproduzcan sin más, que la escuela, en lugar de ofrecer solo eso, tiene que empezar a desarrollar capacidades y destrezas de un orden mucho más superior. Ulertzen diazue, pixka bat, nondi dijon? Vale. En ese contexto, voy a pasar ya al 96, damos un salto. El informe, la UNESCO argitaratzen do informe bat, Jack Delorsen zuzendaritzean egindakoa, eta hor ja azten gera ja nolabait ere hezkuntzaren oinarriak izango zirenak definitu zituen. Esan zuen, ez, hau aldatu beharra dago, hezkuntzaren oinarriak izan bartzit. Eta hezkuntzaren oinarri horietan azaltzen dira ikasle jakin behar dutela pentsatzen, ikasi behar dutela pentsatzen, ikasten ere, dudari gabe, ikasi behar dutela gauzak egiten, ikasi behar dutela elkarrekin bizitzen, eta ikasi behar dutela pertsona bezala norbera hori izaten, garatzen pertsona bezala. Lau zutabe horiek ja ezarri ziren 1986an. Eta testuinguru horretan ja 2000. urtera joan da, ja ikusten da, unibertsitateren inguruan ja, bereziki en las carreras tecnológicas, ingenierías y en ese mundo, ya azten da a ponerse en marcha lo que es el proyecto Tuning. Tuning proiektua, eta hemen aintzindari Deustuko Unibertsitatea izan zen momentu horretan, eta nahi zuen azan ja kompetentzien araberako ikaskuntza bat bultzatu nahi zuten, ze ikusten zuten gero lan munduan eta hori beharko zutela. Eta azkenik batzuk aipatzearen bakarrik, 2006an ja, Europako erkidegoetako batzordeak ja hasi zen gomendioak ematen oinarrizko konpetentzien inguruan. Oinarrizko konpetentziak definituz beti eta txuletatik irakurriko dizuet ondo esateko. Pertsona guztiek behar dituztenak dira bere burua errealizatzeko eta garatzeko, ikasten jarraitzeko, bai eta herritartasun aktiborako eta inklusio sozialerako ere. Eta ja hasi zen, 2006an ja, momentu horretan, batzorde honek ja oinarrizko konpetentzia horiek definitzen hasi zen. Baina UNESCOren informea azaldu zenean, 1986an, hezkuntzaren oinarriak jartzen zituen dokumentu horretan, ja hori argitara eman zutenean, ikastolan elkartea mugitzen hasi zen. Momentu horretan ja. Eta hasi ginen ja, pentsatzen, ezaizue, hasi behar dugu pentsatzen, ikastolatan, Euskal Herriko ikastolatan, ez zidan ikasle batek, bere ikaskuntza prozesua amaitzean, ikasle hori nolakoa izatea nahi dugu. Ze ezagutza, oinarrizko ezagutza, bai euskal kulturarenak, kultura universalarenak ere, ze ezagutza eskuratu behar ditu ikasle horiek. Ze egiten jakite edo prozedura eduki behar ditu. Ze jarrera, ze balore nahi dugu ikasle horrek eskastoraktik irtetzen denean nolako ikaslea izatea nahi dugu. Hori izan zen abiapuntuko galdera ja 86an. Esan dizuet UNESCOren informe horren ondoren. Eta ja 1986an ikastolen 3. batzarrean ja oinarrizko erabakiak hartu eta euskal kurrikulumaren egitasmoaren sorkuntzari ekin zitzaion.
ja hasi ginen ikaslearen irteera profila. Ya se habla del perfil de salida del alumno. ¿Cómo queremos que sea ese alumno que se educa en las ikastolas cuando termine el proceso de educación? Y cuando Andes y Itziar han comentado el currículum basado en el perfil de salida es esto. Al final de esta escolarización, ¿cómo queremos que sea el alumno? ¿Qué saberes hacer? ¿Qué valores? ¿Qué actitudes? ¿Cómo queremos que sea? Ese es el perfil de salida. Eso es, nada más. No voy a explicar mucho más, pero bueno, ya hasta el año 2008, la verdad es que se trabajó muchísimo, se hicieron un montón de publicaciones diferentes, pero ya en el 2008, derrigorrezko eskolaldirako el currículum, el básico y común, se publica. Aditu pilo batek egiten dute lana, eta bai esan behar dizuet, esto lo voy a decir en castellano porque no sé si lo tengo puesto aquí, no, lo tengo puesto. En este proyecto del currículum vasco trabajaron todas las redes educativas del País Vasco, todas. Casi todos los centros educativos se implicaron. Se implicaron también expertos en el tema y en colaboración con todos ellos se delimitó el currículum vasco, el proyecto del currículum vasco. Y también es verdad que sirvió las bases que se asentaron allí para la ley orgánica, el decreto de educación de la Comunidad Autónoma Vasca del 2007. Entonces ahí la verdad es que fuimos un poco, promovimos o adelantamos un poco lo que luego iba a ser ley. Había un acuerdo entre todas las instituciones educativas. Adostasun bat zegoen. Garbi zegoena zen hezkuntzaren xede horiek lortzeko ikaslearen irtera profila definitu behar zela oinarrizko konpetentzien arabaitan. Zein izan behar du erreferentea, oinarrizko konpetentziak. Hor garbi zegoen ja, nazioartean ez zegoen inongo zalantzarik. Baina adostasun horrek erronka baten aurrean jartzen gintuen. Eta zen, egingo dugu oinarrizko konpetentzien definizio bat, baina gero hori nola gelaratuko dugu, nola eraman hori gelara. Nola hitz dotore horiek nola eraman gelara. Eta hortarako garbi zegoen sortu behar genuela kurrikulum bat, konpetentzietan oinarritutakoa, eta nahi genuena zen kurrikulum horrek eraldatu zitekela nolabait ere irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak. Eta bereziki eta oso importantea, ikastolan dauden ikasle horien artean, etapa desberdinetan, txiki-txikitatik sartu eta askotan 18 urte biteraino horre ukitzen ditugun ikasle horietan, hezkuntza etapa desberdinen artean lotura bermatu behartzela. Que tenía que haber continuidad en las diferentes etapas. O sea, vamos a poner el perfil de salida, evidentemente, como en base a las competencias básicas, pero hay que asegurar que eso luego se lleve a la práctica mediante un currículum y hay que asegurar que haya continuidad entre las diferentes etapas y no haya rupturas. ¿De acuerdo? Bueno. Este reto de a nivel internacional, esan dugun hori, nazioarteko erronka hori, nahi genuena zen, hasi ginen ja, 2009an ja, erronka hori euskal ikuspegitik erantzun nahi zitzaion. Ze lurralde bakoitzak, herri bakoitzak, bere baloreak, bere ohiturak, bere izaera dauka. Eta garbi geneukan ezin dela hezkuntza eredu bat beste lurralde baten dagoena hartu eta kopiatu. Hori ez genuen nahi. Orduan nahi genuena zen euskal ikuspegitik garatzea euskal kurrikulum hori. Urrats hori egitea. Eta urrats hori egiteko, kontuan hartu genituen, gure egoera ekonomikoa, linguistikoa, politikoa, soziala, historikoa kontuan hartuz, gure hori, ikastolen elkartaia 2009an, eta urte horretan egintzen batzarrean, erabaki bat hartu zuen, eta izan zen, euskal kurrikulunaren egitasmo hori nolabait ere garatu egin behar zela, Ja hori hor daukagu, oso liburu politxak daude, baina garatu egin behar dugu gelaratzeko. Eta hortarako erabakiak hartu ziren. Alde batetik,
kurrikulum bat osatzea. Hau da, kurrikulum bat zer da azken batean? Kurrikulum bat da hitz dotore horiek, nolabait ere gelaratzeko egiten den plangintza da. Zuek ulertzeko zer den kurrikulum bat. Es como una guía. Un currículum es una guía, que esas palabras bonitas que ponemos ahí de competencias básicas, que ya veremos cuáles son, para que llegue al aula. El currículum es un poco como un plan, una guía, que marca el camino y qué competencias hay que desarrollar y va determinando y va concretando, como para llevarlo en el aula. Entonces, curriculum hori sortu behar genuen, eta horrekin batera, curriculum hori gelan lantzeko edo eramateko baliabide didaktikoak sortzea. Kasu honetan, baliabide didaktikoen inguruan argibide bat eman nahi dut. Frogatuta dago, bueno, en castellano para repetir 2 veces. Está demostrado que los recursos didácticos, en este caso pueden ser pues, materiales didácticos, son el instrumento que ayuda al profesorado a percatarse del cambio de paradigma. Es decir, esto de que nos está hablando, ¿de qué va? Bueno, pues los materiales didácticos ayudan al profesorado a entenderlo. Pero también hay que recordar una cosa, y es que los materiales didácticos son solo un instrumento. Un instrumento, no son un fin. Porque con el mismo material didáctico, unos profesores pueden hacer unas cosas y otras. Y es el mismo material, ¿de acuerdo? Son un medio, no son un fin en sí mismo. Muchas veces me dicen, no, es que nosotros hacemos el currículum por competencias porque tengo este material. Pues muchas veces, a veces no. Aunque lo tengas, no. ¿Ya me explico? Porque lo que hay que saber es cómo utilizarlo con eficacia. Y ahí es donde vino la tercera parte que os pongo en la diapositiva. Teníamos que asegurar la formación del profesorado para que, teniendo como ayuda en ese momento los materiales, implemente bien el enfoque competencial en la educación. Ahí la formación es básica. Ulertzen da esaten ari naizena? Bai, argibide bat behar baduzu esan, Bi hizkuntzatan horrela ondo dijo? Vale. He hablado de los fines de la educación y me interesa hablar de esto. ¿Y qué relación tienen esos fines con las competencias básicas? Cuando hablamos de los fines de la educación, en cada centro tiene que haber un acuerdo. En cada ikastola tiene que haber un acuerdo y tener muy claro qué se implica, para qué tenemos que educar a nuestros alumnos. ¿Para qué estamos enseñando? ¿Para qué estamos educando a nuestros alumnos? ¿Me explico? Bueno. Y os pongo. Esan dizuet, gizarte aldatzen ari dela. Gizartearen eskakizunak ikasleei, baina baita eskolari ere, aldatu egin dira. Hace 60 años la escuela tenía una función de transmitir conocimientos. Soy de la época, esa soy yo. Soy de esa época. Y sí, aprendí la lista de los reyes godos, que a vosotros os sonará chiste. En historia, la prehistoria también aprendí cosas. A los reyes católicos también ya llegué. Bueno, mucho más tampoco, antes de lo que era el bachillerato, pero los reyes católicos también ya aprendí. Isabel y Fernando. Y aprendí que Isabel no se quitó la camisa hasta que no conquistó, no sé, Córdoba o algo así. No se cambió, no se duchó o algo así. Y que su hija, eso me entusiasmaba. Su hija se volvió loca por amor. Eso aprendí yo en la escuela, de amor. Y lo aprendía y lo contaba. La función de la escuela era transmitir conocimientos y siguen siendo necesarios, pero cambia. Educamos para, educar para, que el alumno adquiera conocimientos, sí es verdad, pero fijaros en lo que voy a decir ahora, de la cultura vasca, de la cultura universal, y sepa utilizarlos de manera consciente
e integrada para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de la vida. Esto cambia. Este es uno de los fines de la educación que no solo hace suyo la Federación de Ikastolas o Tolas Ikastolas, sino que viene por decreto ley, viene así también. No es algo inventado. Adquiero conocimientos y tengo que saber utilizarlos en situaciones. Y como os podéis imaginar, yo lo de la Juana que se volvió loca de amor o lo de la camisa de la reina Isabel no puedo utilizarlo nunca. Quedaros con este primer enfoque, con el primer objetivo o fin de la educación, porque es que luego voy a ir tirando de ahí también. Otra, el posibilitar el desarrollo integral del alumnado, de cada alumno en todas sus dimensiones. Físico, cognitivo. Entonces, eso del cognitivo nos suena muy bien, porque cognición cogemos como con aprendizaje. Comunicativo, social, cultural, ahí van los conocimientos, y afectivo y emocional. Y estas dos palabras que he dicho al final son muy, muy, muy importantes también. Muy importantes. No solo cuando un alumno entra en la agroescuela, sino también durante todo el proceso de escolarización. El alumno tiene que sentir confianza en el centro, en el aula. Tiene que sentirse a gusto, confianza para preguntar, para decir esto sé y lo hago así o no lo sé. Se tiene que sentir respetado. Evidentemente hay que respetar a los profesores, pero también los profesores tenemos que respetar a los alumnos. Otro de los fines es prepararlo para su incorporación a la vida adulta, dándole, lo que he dicho antes, ¿no? Bases sólidas para poder seguir aprendiendo. Y evidentemente, gizartean parte hartzeko. Tes edo nola. Modu arduratsuan, kritikoan, aktiboan. Y, sin lugar a dudas, prepararlo para que haga los estudios superiores. Hori garbi dago, hezkuntzaren xedea direla. Ikusten badezue, hezkuntzaren xedeak gauzak irakastetik haratagokoak dira. Haratagokoak dira. Hezkuntzaren xede hauek lortzeko, horregatik lehen aipatu dizuet Europako erkideetako parlamentuak ere, batzordeak, ja oinarrizko konpetentziei aipatzen zietela. Ia saiatzen naizen oso modu xumean zoi azaltzen zer diren oinarrizko konpetentzia bedeinkatu horiek. Zetanok erabiltzen ditugu, baina zer ulertzen ditugu. Esto voy a hacerlo en castellano, así no repito y llego a todos. Las competencias básicas. ¿Qué es eso? Hombre, pues os he dicho que hay un acuerdo ya, nadie duda hoy día que para llegar a los fines de la educación, para conseguir eso, para lograr esos fines, hay que coger como referente el desarrollo de las competencias básicas. Tenemos dos tipos de competencias básicas. Y a ver si las digo muy facilitas para que me lo entendéis todos. Unas se llaman disciplinares. Estas disciplinares las entendemos bastante bien. Competencia matemática, la entendemos con matemáticas, ¿de acuerdo? Competencia científica, pues con ciencia, tecnología, bueno, ahí nos movemos. Hombre, competencia en comunicación lingüística y literaria lo atamos con las áreas de las lenguas. ¿Qué pasa con estas competencias? Que evidentemente se sabe, bueno, sabéis que a lo largo de la vida, pues las personas muy sabias han ido haciendo descubrimientos y cosas y creando conocimiento, y ese conocimiento se ha utilizado, se ha clasificado en disciplinas, ¿de acuerdo? Por tradición. Y la verdad es que en esta vida nos encontramos con muchísimas situaciones en las que para poder resolver esas situaciones y hacer frente a ciertas realidades, necesitamos conocimientos de lengua, conocimientos de ciencias, conocimientos de matemáticas, ¿de acuerdo? Esas serían las competencias básicas disciplinares, que en todas ellas, os vuelvo a decir, es adquirir conocimiento y utilizarlo, adquirir y utilizarlo, adquirir y utilizarlo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otras competencias básicas que se les llaman generales, metadisciplinares. Tienen los dos, es la misma palabra.
Son competencias que no tienen ninguna, en su base no tienen ningún conocimiento relacionado con una disciplina en concreto, pero que son vitales para el desarrollo de la persona y vitales para poder lograr las competencias disciplinares. Yo os las voy a nombrar separadas, pero es que no se puede lograr, y ahora os voy a explicar por qué y de qué se tratan estas competencias. Competencia para aprender a pensar y a comunicar. Bueno, dicho así, qué bonito queda. Bueno, pues estamos hablando de que los alumnos, lo que os he dicho antes, tienen que saber buscar información, procedimientos para la búsqueda, la valoración de la información en diferentes fuentes. Tienen que tener una capacidad de comprensión ya potente para comprender esa información. Y para comprender esa información, pues esa competencia se concreta en procedimientos. Se les enseña a comprender mediante procedimientos ya elaborados. También tienen que memorizar. Pero con la memorización os quiero aclarar una cosa. Muchas veces se habla de que, a veces dicen que el desarrollo de competencias no requiere que los alumnos aprendan de memoria. Y algunos padres me han solido decir, oye, yo no sé cómo ayudar a mi hijo. Porque yo antes le preguntaba la lección. Tienes que aprenderte esto, tú te lo aprendes y yo, que soy madre o padre responsable, te pregunto a ver si lo sabes. Entonces, el crío aprende de memoria y a mis hijos les preguntaba muchas veces también, no penséis que hacéis nada raro. Aprenden de memoria, te lo dicen y dices, ya está, ya te lo sabes. Ya está. Bueno, de memoria, sin más, solo se aprenden los datos. ¿Qué son los datos? La lista de las preposiciones, ante, bajo, cabe, ¿vale? Eso hay que aprenderlo de memoria. Los países, las capitales, los nombres de los ríos, ¿eso se aprende de memoria o no se sabe? ¿De acuerdo? Bien. Pero cuando se habla de conceptos, requiere comprenderlos. La memorización no sirve, te lo aprendes de memoria, lo reproduces y se ha ido. Eso ya sabéis qué es, porque sois muy jóvenes. Requiere comprenderlo, requiere que se trabajen procedimientos como el saber relacionar los conceptos para que los aprendan, para relacionarlos, clasificarlos, jerarquizarlos. Se trabajan todos esos procedimientos y mientras los alumnos están haciendo eso, están dando significado a esos conceptos y los están aprendiendo. ¿De acuerdo? No se trata de purusicaste. Bueno, la competencia para convivir. Dicho así, y aprender en grupo. Yo creo, no soy experta en convivencia en este sentido, pero hoy día nadie discute, lankidetza, el trabajo en grupo, es uno de los procesos que más ayuda al desarrollo de las personas. Cuando estoy hablando de aprender a convivir y aprender a trabajar en grupo, estoy hablando de la empatía, estoy hablando de la asertividad, del que yo te hablo pero no haciéndote daño. Estoy hablando de trabajo cooperativo, colaborativo. Estoy hablando de que cuando trabajan en grupo cada alumno tiene que dar lo mejor de sí y aprender de los demás. Y cuando explico esto, algunos padres me han solido preguntar, levantar la mano y decirme, oye, pues yo de verdad he tenido disgustos con eso. Porque mi hija, Miriam, es súper responsable y tenían que hacer un trabajo en grupo. Le tocó un grupo vago, y terminó haciendo el trabajo ella. Oye, ¿le puso la misma nota que a los demás? Y yo le dije, yo a Miriam le hubiese puesto un suspenso. ¿Cómo? Sí. Porque los listos fueron los otros. No se trata de trabajar en grupo, solamente por ponerles en grupo y que trabajen en grupo. Se trata de que, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno va haciendo, pero si una persona del grupo no sabe hacer algo, los demás del grupo le enseñan y van incidiendo en su conocimiento. Y hay una cosa, cuando los profesores, yo soy irakasle, cuando los profesores hablamos a los alumnos, y como yo estoy hablando ahora no de un atril, de más cerca, evidentemente, pero hablamos para todos a la vez.
Y muchas veces no conectamos con la mente de ese alumno, pero los alumnos cuando están trabajando en grupo hablan el mismo idioma y siempre son más capaces de ayudarse unos a otros. Esa ayuda en la vida les hace desarrollar. Y además, de verdad, pensar que hoy día sí hay algunos trabajos, pero la mayoría de los trabajos que hay hoy día y los que vuestros hijos vayan a encontrar, no van a ser trabajos que vaya a tener que trabajar solo en grupo, a manera individual. Casi siempre va a tener que formar parte de un equipo de trabajo. Entonces hay que saber también trabajar. La competencia digital no la voy a explicar, porque esa canta sola. El saber ser, esta es importante. Es importante. Estoy hablando de que los alumnos tienen que saber reflexionar sobre sus sentimientos, sobre sus acciones, sobre sus procesos de aprendizaje. Tienen que saber, sabiendo a dónde quieren llegar, porque siempre os digo siempre digo a los padres que luego más adelante también os diré, pero en todo el proceso de aprendizaje los alumnos conocen los criterios de evaluación, los conocen, saben qué se les va a pedir en la evaluación, no hay sorpresas. Entonces, durante ese proceso, incluso del proceso de aprendizaje, ellos van trabajando lo que llamamos la autorregulación del proceso de aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me falta? ¿Qué se espera? ¿Cómo tengo que mejorar? ¿O soy capaz de expresar mis sentimientos? ¿Tengo en cuenta los sentimientos de los demás? ¿Esto que tengo que hacer es lo que se espera que haga? Valorar y luego, de verdad, qué tengo que hacer y poner en acción aquello que sirve para mejorar. Esta es una parte importantísima que va a ayudar a los alumnos no solamente a aprender, sino que también a tener un autoconcepto y una autoestima ajustado, vamos a decir. Demasiada no es, hay que tener una autoestima ajustada, sabiendo cuáles son los puntos débiles de cada uno, aceptándolos y tratando de superarlos. Y este aprendizaje de autorregulación es el que les va a ir ayudando a que sean cada vez más autónomos. Y el concepto de autonomía, quiero romper un mito. Autónomo no es el que lo hace todo él solo. Un alumno es autónomo cuando hace la tarea él solo, no. Un alumno es autónomo cuando está haciendo algo y tiene una duda, es capaz de preguntar. La verdadera autonomía es esa. Sabe a quién pedir ayuda. La autonomía es eso. No es, haces tú solo. Por más, es que lo hace todo solito y es autónomo. O es que pide ayuda. Si pide ayuda para algo, no está mal. Es como me decía una profesora, oye, yo estoy haciendo ahí un trabajo y he trabajado la ortografía, por poner algo muy fácil. Y va y me viene preguntando a ver si gente es con G. Oye, no le puedo decir. Date por contenta si un alumno al escribir ha tenido la duda de si eso es con G o con J. Es que el mérito está en que tenga la duda. ¿Me explico? Si te pregunta, dile. Porque el problema es los que escriben y no preguntan. Y les da igual. ¿De acuerdo? El que preguntó si gente era con G o con J iba desarrollando bien su autonomía y otras muchas cosas. Bien, una vez de llegar a esto, ¿se han entendido un poquito? Ulertu dira, oinarrizko kompetentzia xume zer dien? Bueno, hezkuntza xede horiek lortzeko, hauetan eragin behar da. Pero siguen siendo palabras bonitas. Si de verdad no se concretan en lo que se llama el currículum ese. El currículum. Eso, esa guía, si no se hace eso, quedan en palabras bonitas. Tienen que llegar al aula. ¿Cómo se hace ese andamiaje? Os voy a enseñar una pequeñita obra de ingeniería, pero yo creo que es fácil de entender, Erraza da. Bueno. Nola pasatzen dira oinarrizko konpetentzia horiek gelara? Gelako ikaskuntza objektu izatera. Nola? Ze irakasleo behar ditugu jarduerak, bai? Eta jarduerak eginez, joten geratun jarduera behar ditugu. Bueno, hartzen ditugu ardatz bezala kompetentzia basika las disciplinares. Bai? Eta lotzen ditugu ikasarlo batekin. De acuerdo? Hizkuntzak
ingelesa, euskera, gaztelania, danak, eta horiekin kurrikulum integratu bat egiten da, eta hizkuntzak arloa eratzen dute. Eta guztiek eratzen dute kompetentzia linguistiko eta komunikatiboa, eta literarioa. 3 eratzen dute, ez dira banaka, 3 artean. Hori hartzen dugu eta arloakin lotzen dugu. Eta lotura horrek ahalbideratzen digu, arlo bakoitzeko kompetentziak definitzen. Eta kompetentzia hori definituta, ahalbideratzen dugu nolabait ere, ze eduki landu behar ditun ikasleak definitzen. Ulertzen diazue pixka bat, ibilbidea, bai? Aldi berean, arloko kompetentzia horrek integratuko ditu ezinbestean oinarrizko kompetentzia orokorrak ere. Adibide bat, matematikaz. Cojo la competencia matemática con las matemáticas. Defino la competencia del área y los contenidos que esa competencia requiere. Pero es evidente que nunca un alumno va a conseguir la competencia matemática si no sabe pensar, si no sabe trabajar en grupo, si no sabe lo que es el proceso de emprendedor, gestionar, es decir, antes me he saltado ese, planificar una acción, ejecutarla, evaluarla, no va a conseguir. Si no tiene esa capacidad de autorregulación, de decir voy bien, voy mal, qué me falta, nunca va a poder conseguir. Es decir, lo que hacemos es integrar en esa competencia de área, todas las competencias generales. Eso es todas nuestras características del currículum. Aparte de euskeran ardazturiko eleaniztasuna aipatu duen Aitziarrek edo Josunek ez dakit zeinek aipatu duen, baita ere, oinarrizko kompetentzia orokor hauek arlo guztietan integratu egiten ditugu. Un poquito raro ha quedado, ¿verdad? ¿Se ha entendido la obra de ingeniería? Se va a quedar así. Bueno, vale, ya veremos más. Sigo. Ahora, de aquí en adelante es más fácil, ¿eh? ¿De acuerdo? Es lo mismo kompetentzia eta ezagutza gauza bera dira, hori da beste bat. Hau guraso askok galdetzen diaten galdera da, horregatik jarriken duen. Bueno, ez dira gauza bera, ez dira sinonimoak, baina lotuta daude. Zer da kompetentzia? Kompetentziak ezagutzen eta trebetasunen gaineti daude. Kompetentzia da egoera jakin bati efikaziaz aurre egiteko abilezia bat. Horretarako dudarik gabe, hainbat ezagutza o jakintza erabili behar ditugu. Konzeptua, prozedura, jarrerak, baita ere alderdi emozionala. Kompetentzia es la habilidad de hacer frente o de resolver con eficacia una situación, utilizando para ello los aprendizajes que has ido adquiriendo. ¿Recordáis el primer fin de la educación cuando hablábamos de que sí tiene que tener conocimientos, pero tiene que saber utilizarlos? Pues eso es competencia. Resolver situaciones con eficacia, pero para ello tienes que tener conocimientos. Ezinbestekoa da, honen aurretik gauza bat esan nahi dizuet. Ikasle batek, gai jakin baten inguruan, edo ikasarlo bati lotuta, izugarri jakin dezake. Eta ez izan kompetente. Puedes saber mucho de un tema y no ser competente. Puede pasar, porque ha adquirido conocimiento, pero no sabe utilizarlos. Pero, detrás de toda competencia hay conocimiento. Nunca puede ser una persona competente sin conocimiento, ¿de acuerdo? No basta el conocimiento. Es conocimiento más saber utilizarlo en situación. Y eso es lo que os pongo ahí. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, evidentemente, tienen que ir aprendiendo cosas. Cosas, pero a la vez también, cosas referidas a saber ser, a saber hacer, a saber, diferentes tipos de saberes.
Pero en ese proceso de enseñanza hay que dar un paso más, y es que el alumno tiene que saber utilizar ese conocimiento en situación, ¿de acuerdo? En situaciones. Bueno, voy a poner la otra diapositiva que se entienda mejor. Os voy a poner un ejemplo de situación. Esta la entendemos todos, ¿eh? Esta la entendemos todos. Vamos a sacar el carnet de conducir y evidentemente necesito tener unos conocimientos, ¿de acuerdo? Tengo que tener conocimientos de las señales, tengo que saber lo que es un paso de cebra, el semáforo, las luces. Bueno, eso aprendemos de pequeño, pero bueno, un montón de señales, ya sabéis, todo lo que es la teórica que nos dan en el carnet de conducir, ¿de acuerdo? Esos son conocimientos, ¿sí? También tengo que tener conocimientos del coche que me está marcando, también. Pero también necesito, aparte de esos conocimientos, unas destrezas también. Algo que a mí personalmente me costó mucho y bueno, todavía no es mi fuerte, pero voy mejorando. Es como ir para atrás sin torcerte, y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Esas cosas. Bueno, esas son destrezas que uno va adquiriendo. Evidentemente la teórica la aprendes, pero luego a conducir aprendes conduciendo, ¿de acuerdo? En situación. Es decir, el de tu escuela al lado y tú allí, hoy día con los padres también. Bueno, pero también tienes que aprender los conocimientos, pero luego aprendo también a utilizarlos, vamos a decir, en la autoescuela. Pero de verdaderamente donde se demuestra competencia es en otra situación, en la de la vida. Esa que sales a la carretera y te encuentras con un atasco, te encuentras con no sé qué problema, sales tú solo, no sabes muy bien al principio dónde vas. Recordar, si no, los primeros años del carné. ¿De acuerdo? Esto es una situación. Necesito conocimientos, pero se aprenden en una situación en la que digo, yo quiero sacar el carnet de conducir, para eso voy a aprender conocimientos, con el de la autoescuela voy a adquirir destrezas y luego salgo a la carretera. Y ahí es donde demuestro la competencia. El carnet de conducir lo apruebas o suspendes, pero competentes conduciendo somos con la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una situación para que entendáis un poco muy simple. Os voy a poner otra situación mucho más escolar. Euskeraz dago testua gaztelaniaz esango dut, Bueno, no hace falta que leáis todo. Bueno, hor daukagu, en no sé qué día, a tal hora, la señora Azurmendi va a una oficina de turismo y le dice a la persona que está allí en recepción que quiere hacer un viaje con su marido, un viaje cultural quiere hacer con su marido. Y quiere hacerlo a una de las capitales de la comunidad autónoma y bueno, pues en este momento, esto es un texto para los alumnos, y bueno, pues la persona esa mete los datos en un ordenador, saca esta hoja de opciones posibles, ¿de acuerdo? Y le dice al alumno, se le pide al alumno, ¿qué le dirá la de la oficina a la señora Azurmendi? Y tiene que dar una respuesta. Esto es competencia en comprensión lectora. Claro, para eso en el texto aparecen otras informaciones. Parece ser que a la señora Azurmendi y a su marido los animales y eso no le gustan mucho, no le gustan, y además como su hijo empieza el día 15 de septiembre en clase, tiene que ser antes. Lo que se le pide al alumno es fácil, está escrito. ¿Dónde está la dificultad de nuestros alumnos? Primero, en que hay un montón de información de sobra y tiene que discriminar aquello que se le pide, que a veces tienen problemas. ¿Qué se pide que haga? ¿Qué pide? Y lo que se le pide está escrito. Hay otra dificultad. Tiene que responder a esa pregunta, tiene que dar una respuesta y para eso tiene que tener en cuenta estos condicionantes que aparecen aquí y este texto. Y ahora tienes que decir a dónde le aconsejaría a la oficina de turismo a la señora Azurmendi ir. Claro, evidentemente, esto es competencia también, porque tiene que dar una respuesta. ¿Qué tiene que tener en cuenta el alumno? Bueno, pues si os fijamos un poco y si hacemos el ejercicio, pues resulta, no vamos a hacerlo, no estamos tranquilos, lo hago yo. Hombre, pues a Donosti, vamos a ver, Frivolité, hombre, pues el nombre, ¿no? Bien. Bueno, desde el 14 de julio a septiembre va bien. Bien.
pero en septiembre está asteartetik ostiralera itxita. Y la señora Zurmendi quería fin de semana, ya lo tengo que descartar. Todo eso tiene que saber el alumno. Hombre, la ciencia del museo, esa también está muy bien, o módulos interactivos, y al marido de la Zurmendi además le gusta mucho y también sería interesante. ¿Pero qué me pone abajo? Iraila ni Chita, no me sirve. Al Aquarium tampoco está mal. Esta podría ir porque está abierto todo el año. ¿Podría ir? No, porque a la señora Zurmendi y a su marido lo de los animales no les va. Bueno, quiero decir, el alumno ha aprendido unos procedimientos de comprensión, pero luego aquí lo que se le pide es que los aplique y los utilice para dar una respuesta. ¿De acuerdo? ¿Hemos entendido lo que son las situaciones un poquito? Son algo más que ariquetas simples. Bueno, para no aburrirlos mucho, ¿qué implicaciones tiene el currículum por competencias en ese proceso de aprendizaje? Y ahora, algo que ya habéis intuido, que las competencias no se aprenden de memoria. Ya habéis visto que no, ¿no? No se aprenden de memoria. Se ejercitan y se desarrollan en situaciones. Los alumnos aprenden, pero para adquirir esa competencia tienen que ejercitarla en situaciones. Y el adquirir esta competencia requiere entrenamiento y tiempo. Lo que muchas veces los profesores, cuando tenemos una lista de contenidos enorme para dar y se lleva el año y no hemos terminado de dar los contenidos, ahora hay que replanteárselo, porque además de los contenidos hay que trabajar la aplicación, entrenar a los alumnos a aplicar en situaciones lo más reales posibles esos contenidos. ¿Eso qué implica? Que hay que seleccionar los contenidos relevantes. Esa lista que tenemos hay que valorarla y tenemos que elegir aquellos que de verdad son más significativos, son más relevantes. Esa es una de las condiciones. Es que antes aprendían esto, pues bueno, yo no sé, yo recuerdo que mis hijos estuvieron aprendiendo lo que era fotosíntesis, yo creo que 3 cursos o más. Aprendían y volvían a aprender lo mismo y la definición siempre era diferente. Hombre, pues no estés enseñando ahora fotosíntesis, porque eso no se va, es algo que no, memorizarlo no sirve y además no lo entienden con 12 años, un poquito más adelante igual, ¿de acuerdo? Hay que seleccionar. Hay otro contenido, es que cada situación relacionada con una misma competencia exige destrezas y conocimiento, pone en juego conocimientos diferentes. Por ejemplo, para que me entendáis, yo en torno al currículum hablo con mucha gente. Pero yo cuando hablo en currículum delante de unos expertos, a ver, se supone, como en la mili antes el valor, se suponía, entonces se supone que yo tengo unos conocimientos, pero dependiendo de cuál es la situación, saco unos u otros, tengo que hacerlo. Yo cuando hablo delante de unos expertos en el tema, no hablo como estoy hablando hoy, ¿de acuerdo? Cuando hablo con los profesores también hablo de otra forma. Y hoy, pues que estáis aquí padres y algunos profesores, no sé, no os conozco y bienvenidos todos los que seáis, tengo que hablar de otra forma, ¿de acuerdo? Cada situación, aunque sea una misma competencia, que es la de explicar el currículum, requiere destrezas y conocimientos diferentes. Con lo que los alumnos, como veréis luego, cada competencia se relaciona con diferentes situaciones para que se vayan entrenando. También tiene la misma competencia, hay que darse cuenta que tiene niveles de desarrollo diferentes. No voy a poner así muchos ejemplos, pero por ejemplo, yo hay competencias que todavía tengo que ir desarrollando. Y otro importante es que se evalúan en acción. En acción. Si yo las competencias adquiero conocimientos y los aplico en situación, si de verdad soy competente, lo que le voy a poner al alumno es una situación en la que demuestre la competencia. ¿De acuerdo? Esto implica una innovación metodológica, una innovación en evaluación sobre todo, en estos dos aspectos. Estoy mirando la chuleta para no pasar. Vale. Repasando. Hemos dicho antes, esa innovación metodológica, incluso de la evaluación, para que pueda llegar al aula,
Normalmente el instrumento más fácil es mediante lo que son las unidades didácticas, pero las unidades didácticas que se crean en para los recursos didácticos o los materiales que utilizan los alumnos requiere un diseño muy elaborado teniendo en cuenta todos esos elementos que os he dicho antes. Cuando empezamos ya a plantearnos hacer las unidades didácticas, y aquí voy a hablaros de otra palabra que he oído ahí, que es la pedagogía de la integración. Integración en pedagogía, aipatu dute, momentu batean. Bueno, pues ibili ginen, en el mundo mundial, buscando de verdad modelos en los entornos más adelantados para ver cómo podíamos desarrollar de verdaderamente un diseño de unidades didácticas que de verdad llevasen al aula y se pudiesen implementar este enfoque competencial. Y de verdad que al final, después de haber visto muchos modelos, pues nos centramos en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, Xavier Rogers y Alexia Preisler. Ellos ya llevaban años trabajando en esto y la verdad es que fueron en ese momento nuestros inspiradores. En base se hizo un diseño, en base a ese diseño se hizo un prototipo para cuarto curso de la ESO, se llevó a experimentación y se evaluó. Se evaluó dentro, las personas expertas dentro de la Federación de Ikastolas que contribuyeron desde las diferentes áreas a hacerlo, y también se evaluaron los profesores, la experiencia en el aula, y no sé cuántas ikastolas fueron, porque antes de generalizar hay que experimentar estas cosas. Entonces, y también nos evaluaron los expertos de la Universidad de Lovaina. Ahí se hicieron unas transformaciones, luego se hizo el diseño ya de unidad didáctica, se experimentó en segundo, y tal como ha dicho Josune, en este momento ya estamos con unidades de primaria en sexto, ya se ha llevado a experimentación, creo que han sido 10 ikastolas, y en este momento esa unidad se ha generalizado pero también en base a experimentación a muchísimas ikastolas, y ya se está llevando ya esa experimentación. Y también se está llevando lo de Aurrezkuntza, que también va para adelante, y hay movimientos en todas las etapas. Dicho esto, el secreto de las unidades, ¿cuál es? Os voy a decir. Es muy simple. Cuando definimos una competencia en un área, me es igual matemáticas, con ciencias o con lo que sea, desde el diseño lo que hacemos es, normalmente en secundaria, unirlo con 3 posibles situaciones. Para que esa competencia que escribamos sea de verdad una competencia y no una ariketa. ¿De acuerdo? Ariketa bat izan laike bestela. Orduan, lehenengo egoera izaten da, egoera didaktikoa ikasteko erabiltzen duguna, bigarren egoera izaten da, aplikatzen egoera horri aurre lehen esan dugun entrenamentu horretan, trebatzeko, eta hirugarren erabiltzen da ebaluaziorako. Lehen hezkuntzan ematen da aldaketa bat, eta da, lehen bi egoerakin jokatzen dugu. Lehenengo egoera izaten da ikaskuntzak eskuratzeko eta erabiltzeko, eta bigarren egoera lehen hezkuntzan ja disiplinartekoa da. Es una situación en primaria en la que los conocimientos de las diferentes áreas las va a utilizar en la resolución de una tarea, una única tarea. ¿De acuerdo? Esas situaciones no se eligen al azar, tienen algo en común. Y es que aquello que yo aprendo, aquellos contenidos, aquellas destrezas que tengo que adquirir, normalmente sirven para resolver las 3 soluciones, ¿de acuerdo? Las 3 situaciones. Y por eso hablamos de familias de situaciones. Yo adquiero unos conocimientos y puedo utilizarlos en las 3 situaciones. Por eso se habla de familia de situaciones. Y la verdad es que, la siguiente diapositiva, Seitxun pasatuko dut, muchos padres dicen, pero esos aprendizajes se aseguran. Pues cuando un alumno adquiere unos aprendizajes en una situación, aprende a integrarlos en otra situación, los aplica en la tercera, esos conocimientos se van afianzando en la memoria a largo plazo. Se van afianzando. Bestela ikasi dut eta bukatu da. Nik zerbait ikasi badet. Eta erabiltzen badet egoera batean. Erabiltzen badet beste egoera batean, ikaskuntza horiek sendotu egiten dira. Eta normalean ikaskuntza soilik dagokien emaitzak ere hobeak izan ohi dira. Eta orain, esto no lo vais a leer, ni hace falta que os lea.
Las unidades didácticas tienen 3 fases. En la primera se les presenta una situación que os he dicho antes y en torno a eso hay una evaluación inicial. Gaztelania zarinez orduko aurre doazelako, bizkortzeko. Aurre evaluazio bat egiten da, ikaskuntzoiei aurre egiteko prest dagoen hori. Bigarren garapen fasean hay una fase de adquisición de conocimientos. Esa competencia requiere que los alumnos aprendan y hay una tipología de actividades potente. Actividades de comprensión, de investigación, de estructuración, es decir, para hilar eso que estás aprendiendo, y actividades de autorregulación, en la que os he dicho, conocen los criterios de evaluación hasta de los contenidos de aprendizaje, sean del tipo que sean. Los alumnos los conocen y esa reflexión que tienen que hacer si los voy adquiriendo con la ayuda del profesorado. Esto es lo que de verdad les ayuda a aprender. Y la evaluación se integra dentro del proceso. Sí que hay una evaluación también de los contenidos, se evalúan los contenidos, pero hay que dar, entendiendo la evaluación como una evaluación para el aprendizaje, más que ese examen para poner una calificación. ¿De acuerdo? Se implica al alumno en su propio proceso. No hay nada más tonto que poner a un alumno un examen que sabes que no va a poder hacer. O que no sepamos si los alumnos han adquirido los contenidos que luego se le va a pedir que aplique, si los han adquirido o no en un examen que le ponga un 6,5, 7,85 o un 3,4. ¿Y qué haces ahora? Se aprenden durante el proceso y la evaluación que vale es la que es un instrumento, esa evaluación es un instrumento para entender el alumno y el profesorado, evidentemente, qué es lo que el alumno va adquiriendo y qué es lo que le falta y qué es lo que tengo que hacer yo, ir a CASLE para que mejore. Porque el alumno es el que es. Yo tengo que adaptarme al nivel en que está y ayudarle a subir las escaleras, de peldaño en peldaño. ¿De acuerdo? Y luego al final pues hay otra fase en la que se integran, aprenden y resuelven la situación. Bueno, y ya creo que con esto, y con la última, esta es la última diapositiva. Bueno, hacer un recorrido que os he dicho desde el principio. Para lograr los fines de la educación tenemos un perfil de salida donde aparecen las competencias básicas. Esas competencias básicas se concretan en las diferentes etapas de forma evaluable. Si es evaluable es que se puede enseñar, trabajar y evaluar, ¿de acuerdo? En ese sentido. En DBH el perfil de salida se hace por área, hay una competencia amaierakoa final de área, luego a eso le corresponde un mapa de competencias y unos contenidos y cada competencia de ese mapa se trabaja en las unidades didácticas. En Lehen Hezkuntza varía. Ese amaierako competencia de área se transforma en competencias interdisciplinares. Es decir, que tienen que utilizar los conocimientos de las diferentes áreas. También hay un mapa de competencias y unos contenidos. Y en HH, sin lugar a dudas, tenemos que hablar que el referente para el desarrollo de esos niños, el referente son las competencias generales solamente, ya no se trabaja otro aspecto. Y luego ya el último elemento del eslabón pues son las unidades didácticas que se convierten en recurso didáctico. Bueno, yo ahora ya doy el eskerrik asko y si queréis hacerme preguntas, me estoy dispuesta a contestaros. Normalmente después de esta chapada, es que es un tema muy fuerte. Bai, bota, esan. Barkatu. Gora igok, igual hobe, Bestela ez dizuegu oso ondo entzungo. Ez daukago mikroik. Bai. Bueno, galdetu nahi dezuenak denak eskaparatera igo behar dezuen. Horrela bakarrik ez nahi sentituko, Venga, etorri ona. Etorri ona gora denok. Eskerrik asko. A ber, gauzatzu bakarrik zorionak, Ni jarriko naiz bertan? Bai, venga, hobeto, eseri ingo naiz, mila esker. Bueno, gauzatzu bakarrik, lehenengo eta behin zorion du, Mikelez, igertzen da benetan sentitzen duzula, eta barruan dara zula, gauza hau. Eta gero, danu jakiteko,
neuk esan gura neuke, zelan hau, benetan ez dakit bardin egin da ala ez, baina bai badauzela zentro batzuk edo ikastola batzuk, ez direzela ikastolen elkartekoak, baina bai badauzela batzuk, eredu hau martxan daukatenak, adibidez, Lauaxeta ikastola. Lauaxeta ikastola, txarto ez banau, kompetentzia modelo honetan datza bere ikaslego hiri eta ikasle guztiek honetan datzate. Eta Lauaxeta ikastola da, ez bakarrik Euskal Herriko, ez da Espainia osoko zentru aurrenetariko bat. Horretan dagolako bere kompetentzian ikasgera. Eta horregatik, nik pentsatzen dut, importante izango litzatelga, nik nire beharren ezagutzen dut apur bete gauza hau, baina bai danok konturatzeko ze importantea da. Ze benetan, ikastoletan zauzie ez dakit zenbat urte, da esan duzu, sortze ez dakit zenbat, baina benetan ja badago martxan. Benetan badago martxan, badago ze adibideak eta hemen bertan dekogu, hemendik kilometro batzutara. Danuz jakiteko benetan importantea dela, eta ez dela gauzatxu bet oso erreza botatzen den. Bakarrik hori. Mila esker, mila esker. Galderarik ez dagonean kezka bat sortzen zait. Edo oso ona izan naiz, edo oso Horrela txarra. pixkat berotuko gehaz egia esan, kalefazioa ez da oso altu. Handik. Muitzen bagea. Hola. Hau aputxo trabak ipintea da, Hau nahi egon behar izatea, Bai, galderak egiteko traba da, eskaparatea beti eskaparatea da, hori ala da, bai. A ber, niri duda batzuk sortuten jatez, igual erderaz ingotxotez galderak, a ver si no me enrollo mucho. Por un lado, me gustaría saber, porque tú hablas mucho de desarrollar las competencias de los alumnos y que para eso, claro, evidentemente son los profesores los que tienen que tener competencias para poder trabajar eso en los alumnos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dieras algunas pinceladas sobre la formación que deberían recibir los profesores para poder desarrollar este tipo de paradigma y pues un poquito sobre qué competencias son los que se dan, por supuesto, en los profesores para poder desarrollar esto con los alumnos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, sobre los alumnos con necesidades especiales, ¿no? Y no solo cognitivos, sino también, pues, no sé si necesidades especiales, dificultades concretas o como lo queramos llamar. No sé, ¿cómo se adapta esta metodología y esta forma de enseñar a esos alumnos que no solamente tienen dificultades cognitivas, sino también emocionales, ¿no? Vamos a decir, porque tú has hablado mucho de la autorregulación, de la empatía, del trabajo en equipo. Claro, hay muchos alumnos que tienen muchas y serias dificultades para estos temas, ¿no? Pues en su desarrollo tienen pues más problemas para adquirir este tipo de competencias, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se adapta esta metodología, este tipo de enseñanza a esos alumnos? Y qué competencias se dan, por supuesto, a los profesores para poder adaptarse a esos alumnos. De acuerdo. A ver, voy a tratar de... Voy a bajar, ¿no? A ver, breve, tratar de responder. En principio, antes os he dicho que para implementar un modelo educativo, un paradigma nuevo, un modelo educativo nuevo, tiene que sustentarse en dos bases. Una, en que haya instrumentos para que los profesores puedan utilizarlos en el aula, que les ayude a comprender esa realidad. Y otro elemento clave es la formación del profesorado. A ver, yo creo que, no sé, Nerea, que hay una compañera mía, pero desde que se hizo el prototipo de la primera unidad, ya se empezó a formar al profesorado desde este enfoque, no solamente a nivel teórico, sino en el mismo uso de las unidades didácticas. Si, por ejemplo, en cada curso por área, estoy hablando ahora de DBH, porque ahora estamos haciendo lo mismo en primaria y en Haurreskuntza, pero en secundaria, por ejemplo, cada unidad didáctica, aparte de la formación teórica, cada unidad didáctica que los profesores llevan al aula, con la unidad didáctica en la mano, se les da, con cada unidad, ¿cuántos cursos, Nere? Bi, hiru, aseratik? Con cada unidad. Bi, saio.
En la primera se expone, en la siguiente comparten la práctica, las dificultades y siempre hay, bueno, aquí está Nerea, que es una compañera de trabajo mía. Y la formación, pero además teniendo en la mano el material. ¿Qué competencias? Bueno, yo pienso que el profesor en principio está capacitado, o sea, potencialidad tiene. En este sentido es la formación la que le va a ir ayudando. Y os estoy hablando de si este año ya se está implementando cuarto, pues multiplicar los años que llevan los profesores de secundaria formándose. Si os digo que por cada curso y por cada área y por cada unidad se hacen 2 ensayos, ¿de acuerdo? Es la formación, la que les da seguridad, porque siempre cuando hay un cambio fuerte hay una incertidumbre. Y también a los profesores nos surge incertidumbre. No saben, estamos acostumbrados a un estilo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y ese cambio nos crea un poquito de quezca. Esa quezca puede tener, esa duda nos puede plantear, y hay 2 posiciones. Unos que dicen, hombre, pues esto me va a revolver un poquito en lo que yo creo que dominaba, pero voy a aprender y voy a tirar para adelante, que son la mayoría, evidentemente, pero a veces también surgen resistencias en ese tipo. Pero normalmente yo creo que los profesores han participado, vamos, unos ensayos. Tú ya has estado hoy mismo en Bilbo, ¿no, Nere? Esta mañana. Quiero decir que la formación. En cuanto a... Y se llevamos muchos años y se sigue formando, todavía, continuamente. En cuanto a lo que... Sí, dime. No, normalmente se hace en horario. El centro manda a los profesores dentro de lo que son horarios de clase. Sí, evidentemente. Sí. Sí, pues se pueden hacer en Bilbo, para esta zona, se hacen también en Donosti y bueno, se van haciendo. Entonces los profesores se desplazan y el centro esa mañana pues ya organiza entre otros profesores para la atención de la clase. Pero bueno, la formación del profesorado para llevar esto es básico. Entonces los centros, las ikastolas, normalmente sí, normalmente siempre, yo creo que siempre se ha hecho en horario de clase. Es que sí, ¿no? Fíjate. Luego, en cuanto a la respuesta a lo que me has preguntado de alumnos que tengan dificultades. A ver, por respeto a esto, porque os podía enseñar un vídeo, pero no lo voy a hacer y os lo voy a explicar. Cuando me parece que fue el año pasado, no, el 16, no, el 15, me tocó pues, en los cursos de verano de la universidad, pues unos profesores me habían mandado unos vídeos de cómo trabajan con competencias y con alumnos, pero estoy hablando de un alumno con parálisis cerebral, Bueno, y me mandó cómo trabajaban con ese alumno el vídeo. Ese vídeo era de hijo de una persona muy importante, muy relevante, muy conocida. Entonces, bueno, yo pedí permiso para utilizarlo ahí y lo utilicé, pero hoy no lo voy a sacar, pero sí os lo voy a explicar un poquito. Antes os he dicho que cada competencia tiene diferentes niveles de realización, ¿de acuerdo? Entonces, se parte de que todos los alumnos y alumnas de clase, estén en la situación que estén, trabajan la misma competencia. Este niño, os he dicho que tenía dificultades para hablar y tenían que exponer un tema oralmente trabajado en grupo, los demás iban trabajando y este alumno tenía una profesora de apoyo, porque eran ya algunas necesidades muy claras. Este alumno trabajó su exposición oral igual que los demás. Lo que pasa es que trabajó contenidos diferentes. Para desarrollar esa competencia oral en torno a un tema científico, los demás trabajaron pues, el tema más profundamente, buscaban información y todo lo demás. En este caso, la profesora de apoyo optó por que hablase de forma pautada de un tema que él había elaborado entre los dos, hablase delante del público, controlase el movimiento de las manos, porque no podía, ya me entendéis, distintos aprendizajes. Este alumno pues, hizo su exposición delante de la clase y la verdad que es impactante ver su cara cuando los demás compañeros de clase le aplauden. Ha trabajado la misma competencia, pero con un nivel de realización menor
y con otros contenidos, pero todos la misma competencia. Las ariquetas normales no dan opción a veces a que haya una gradación en base a las necesidades del alumno. La competencia sí la da. Como decía un experto, y lo voy a copiar el modelo, yo puedo poner una mesa con mis, ahora es el momento para decir que soy abuela, está bien, ahora queda bien, con mis nietos. Evidentemente, el que tiene 9 años y tengo otra de 3. Bueno, entonces, evidentemente, el de 9 yo le daré, me ayudará en aquello que puede hacer y el de 3 en lo que puede, pero podemos poner la mesa entre todos. ¿Me explico? No sé si he respondido a la pregunta como vosotros queríais. Sí, bueno, a ver, en este momento ya está implementado totalmente. Se está utilizando, yo creo que, la mayoría de las ikastolas. Sí, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, Araba, en casi todas las ikastolas, sí. Se sigue dando, no, la formación es continua, es continua. Y secundaria está totalmente implementado, en primaria, en primaria en sexto se experimentó primero con 10 ikastolas, después ahora estas 10 ikastolas se están experimentando en la segunda unidad, pero el resto de las ikastolas, que todas las que quieren, están ya llevando al aula la primera unidad de sexto también. Sí. Ni datu hori ez daukat, egia esan da datu hori ez daukat. Hori zuzendarik edo erantzun marko dizuen, ni datu horiek ez ditut. Ze ni biltzen ez gehiago olako orokorretan edo formatzaileen formakuntzan. Gehiago, datu horiek ez ditut. Nik bakarrik igual esan, ez, oraindik ez dela hasi. Dime, háblame más alto, sí. No, es que no sé qué tipo de pruebas psicológicas hace. No conozco esas pruebas psicológicas yo, no tengo referencia de ellas. No. Eso me imagino que será que algunas ikastolas hacen o otras no hacen. No tengo conocimiento de esas pruebas, no te puedo decir el nivel que puedan tener. Sí, a ver, Miquele, hoy le hemos invitado para que venga a explicarnos pues todo lo que hacen en Ikastola Elkartea, ¿vale? Miquele no nos puede responder sobre cosas de lo que se hace en Larramendi o cómo lo hacemos. Entonces, yo lo único que te puedo decir, Silvia, es lo que he dicho al principio, que, bueno, que es una obviedad, es una realidad, que Larramendi Ikastola, bueno, hemos estado, bueno, pues un poco alejados de Ikastola Elkartea y, bueno, pues ya veis que creemos que su marco pedagógico es potente, es un modelo educativo único. Miquele nos ha explicado, pues bueno, todo lo que nos puede aportar
y desde luego, como he dicho antes, pues nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que con la protección de Ikastola Elkartea podamos empezar a analizar estas cosas que están ahí, ¿no? O sea, este paradigma educativo y lo que nos van explicando, y bueno, ahí hay una oportunidad. Pero bueno, lo único que pediríamos es, aprovechando que ella está aquí, que podamos hacerle preguntas a ella del tema que ella nos ha expuesto hoy. Bai, egia da, ikastola batek horrelako bidea hartzeko garaian erabaki batzuk hartu behar ditu. Hau da, nolako ikasleak horrela hezitzea nahi dugu, ez dugu. Eta horrelako heziketa baten aldeko apustu egiten baldin bada, pentsatu behar da ze urrats eman behar dien horren implementaziorako. Urratsa planifikatu eta eman poliki-poliki. Ez da gauetik goizera egiten den gauza. Urrats txikiak, baino aurrerakoiak, aurrera egitekoa, pauso txikiekin. Horrelako eredu bat gauetik goizera implementatzea ez da erreala. Eta dano dakigu gauza berrietara bai irakasleok, bereziki irakasleok, eta irakasle bezala inez hitz egiten, momentu honetan. Denbora behar dugu, Orduan, inungo ikastolatan ez da gauetik goizera implementatu golpean. Egin dituzte pausutxuak, aurrengo urtean esaten dute hau ez dugu ondo egin, hau betuko dugu, beste pauso txiki hau egingo dugu, baina urraz txiki hoie planifikatu egin behar dira. Ikasleek, barkatu, ez dizut ondo entzun. Lehen hezkuntzan, lehenengo implementatu zen derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Hor. Pentsa, implementazioa orokortuta ja 4 urte, baina ezarpen esperimentalean lehenagotik. Ezarpena 2 urte lehenago ere, 6 urte izango dira, Egia da, ikastolek ere hartzen da bela, euren ritmoa, danak ez doaz batera. Purka, hori, esperimentazio egiten da, batzuk batzen dira, gero beste batzuk, Lehen esan detena, urratsak, aldaketa esanguratxo izateko pauso txikiak eman behar dira. Eta ikastola bakoitza bere realitatea dauka, eta bere realitate horri egokitako urratsak egin behar ditu, eta hori ikastola guztiek. Orduan batzuk erabakitzen dute, hasiera batean implementazioa egin zuten arlo batzutan bakarrik, gero hasi ziren arlo gehiagotara, horrelako urratsak ematen, poliki-poliki. Yo cuando me he referido ya a la evaluación, he hablado de la evaluación del alumnado y de cada alumno, entendiendo como que la evaluación como una oportunidad para aprender. Nunca he hecho una evaluación comparativa de unos centros a otros. Nunca he hecho. Nunca. No te puedo decir. Mi función en torno a la evaluación siempre ha sido para que sea significativa, para que ayude al alumno a avanzar, a aprender, no solo a calificar, porque en definitiva es lo que le saca adelante al alumno y los logros son los que le motivan para seguir aprendiendo y para que el profesorado se conciencie de que, si el proceso de enseñanza-aprendizaje es como empezar a subir una escalera, no sirve de nada a un alumno que está en el primer peldaño exigirle cosas del 5.º peldaño. ¿Me explico? Porque nunca las va a poder acceder. Pero lo que es la elaboración comparativa de centros no
No, nunca lo he hecho. Nada más no he tenido ni tentación de hacerlo, te digo en serio. A ver, la verdad es que milagros nunca se pueden hacer, ¿de acuerdo? Normalmente, desde la evaluación, desde el enfoque para aprender, siempre tienes, a ver, hay unos contenidos, si son adecuados. A ver, yo quiero deciros una cosa. A ver, en todas las teorías, no hay teoría de aprendizaje que no constate lo que yo os voy a decir, pero no de ahora. El que construye conocimiento es el propio alumno. ¿De acuerdo? Yo, por mucho que le repita algo 20 veces y le explique muy bien, si no conecta con los conocimientos anteriores que él tiene, si no los conecta, no construye conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, eso está sabido y vamos, no os estoy hablando de eso ya de hace 100 años. Bueno, bien. ¿Qué pasa con las evaluaciones y lo que tú dices? Si un alumno, durante el proceso he ido adecuando mi proceso de enseñanza a su necesidad y nivel de aprendizaje, lo que le voy a evaluar es cuánto ha ido avanzando. Porque si le valoro el progreso que ha hecho, al final ese alumno irá subiendo las escaleras. ¿Me explico lo que te quiero decir? Las recuperaciones, esas que son muy típicas, sobre todo se hacen cuanto más mayores son los alumnos. Os pongo un ejemplo. Un hijo mío, ahora que no me oye, puedo decir, no le conocéis y no pasa nada. Haciendo un estudiante normal, y el último año de bachillerato, en la última evaluación, me vine a casa con 5 suspensos. Yo no sabía qué hacer. 5 suspensos. Y ya pensé, mi hijo ha caído en una crisis personal o algo le ha pasado. Bueno. La cuestión es que la recuperación la tenía a la semana siguiente, incluido fin de semana 4 días. Aprobó las 5. O bien el suspenso de antes no era suspenso, o bien lo que en esa recuperación le habían pedido no era lo que antes se le pedía. Las recuperaciones hechas así en días no construyen aprendizaje. A no ser que tenga instaurada un sistema, un modelo de enseñanza basado en la memorización y en la reproducción. Hombre, si tengo un modelo de enseñanza basado en la memorización y en la reproducción, un alumno se pega una pechada 2 días, se lo aprende mejor de memoria porque antes no se lo ha aprendido y lo puede aprobar. Pero no es el modelo que queremos impulsar, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que durante el proceso, esa evaluación de proceso le ayude a ir superando. Aun y todo puede pasar que todavía no supere. Entonces, lo que tengo que hacer yo como profesor es cambiar la forma de acercarme al alumno, descubrir por qué le pasa, por qué no está y tratar de ayudarle. Y aun haciendo así, milagros tampoco lo podemos hacer. Eso también es verdad. A ver, hay un concepto muy claro. Hay personas que creen que educar es prepararles para que aprueben un examen. Y como habéis visto hoy, lo que es la educación es algo mucho más. El examen es un instrumento que me tiene que ayudar a entender el progreso del alumno y las razones por las que, si en caso de no estar avanzando, ¿por qué no está avanzando? ¿De acuerdo? Es un enfoque diferente de la educación. Eso es. Bueno. Bai, tuning proiektutik.
Bai, prozesuan lagundu behar da. Bai. Bai. Hori da. Bai, ematen dutena da ikaslei zerbait ikasten ari dienen badakite zertarako balio du bizitzan ikaskuntza horrek, ez? Hori da. Bai, funtzionaltasuna. Bueno, Javik esan duena fundamentala da. Lehen esan dozunean galdera hori bota dozunean, hor klabea dago, debatea hor dago, ebak esan dozku berak bere bizi deuela prozesu hori, eta bueno, era ezberdinetan bizitzen da, Mikelek besan deu, eta itxaso zelan ipinten dan hori martxan, bueno, betxu, ikastola un momentu oso importanteak bizitzen dau. Eta guraso bezala eta irakasle bezala bere, momentu importanteak bizitzen gauz. Bale, 50 urte dekoz ikastolak, baina behituzu sede batetan sartuta gauzen orain. Eta heldu gara debatera, hori da importantena. Gurasok aukera dekogu, gure semen hezkuntzataz hitz egiteko. Badakigu ez gala profesionalak eta espertoak, baina bintzat, eritzea emoteko aukera dekogu. Eta Javik esan duena horranoa, plangintza, ez da Javi, plana. Lehen Mikel ezeuk esan dozu, igual konfundutenaz, esan dozu, kurrikuluna, gero planera pasetzen da, helburuak, profila, Poliki. Bai, baina urrats txikiak, zuen egoerara egokitua, poliki, bai. Ba, itxaso, nik harrapatu duena emetik eta hortik da, purka-purke, hori, gitxika, eta, bueno, pazientzia auki behar dugu, eta, sobreto, ilusioa. Eta ilusioa gazdan aterako da, hori da importantena. Zaskinan ume eta berba egiten gauz, gure umea tiren ataz, horretaz gauz berbetan hementxe gaur. Horretxe, bueno, eskerrik asko aportazioa gaitik, ze pentsetan dut fundamentalak izen direla. Zelan itxaso, parkatu, bueno, laguntza badekogu. Hor dago ikastola elkartea, guk laguntza eskatu dugu, eta babesa, eta badaukagu, eta Mikele bezalako jende asko dau. Eta horrek badaki ez bere gauzak egiten. Guk gure etxan be badakiguz egiten, Gure ikastolan be gauzak egiten dakiguz eta ondo egiten duguz. Baina laguntzagaz, bide lagunagaz, gauzak aberastu egiten dira. Orduan, etxekoa errespetatuz, aberastu daigun euren laguntzagaz, gure umeen hezkuntza, ez da. Ez da itzuz ez. Bai, amaituko dugu, eta ez justo bukaeran, maila praktikoan, ikastoleen elkartea oso antolatuta dago, lantalde asko daude metodologiak eta garatzeko, eta hor dago, bide laguna, leheno hemen aipatudan bezala eta kolaborazioa, eta bidea egin behar da. Hori, eta hortan jarri, eta ikastolak ere, alde horretatik, antolakuntzan ere, bere bidea jarri behar ditu, eta poliki-poliki egin ahal izango dugu. Baina batez ere ilusioz, eta gogotz. Berriz ere gaur ja dan ordua izan da, espero dut etekina atera izana, ni behintzat asko ikasi dut eta niri piztu diazu ilusioa. Eta eskerrak ematea, berriz ere Mikeleri, Zuei, konbidatzeagatik. Josuneri, eta etorri zareten guztioi, eta alde horretatik jarraituko dugula gitxika gaiarekin, eta
lanean, gogoz. Eskerrik asko.